Hasta grabar. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de la sexualidad LGBT. Pero antes de iniciar, les recuerdo que el programa Success ha sido creado y diseñado para el disfrute, la práctica activa y sana de una sexualidad integral. Por lo que si nuestro contenido les agrada, por favor compártanlo y háganlo viral con todas las personas a quienes ustedes crean que les pueda ser de utilidad. Estará disponible a través de nuestros canales de YouTube y Facebook. Y si quieren tener alguna asesoría personal o particular respecto de sus relaciones sexuales como pareja o individuales, tanto masculinas como femeninas, pueden contactarnos a través del WhatsApp 56 15 55 7907 o vía Messenger. Desde luego que al terminar la plática, si tienen alguna pregunta, por favor, estaré muy atento para responder. Gracias por su participación y atención. Bueno, en pláticas previas hemos hablado acerca de la sexualidad entre parejas, la femenina, la masculina, el programa, pero hoy nos ocupa la comunidad LGBT. El significado de las letras LGBT es la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual. Sin embargo, hoy le daremos un nuevo significado a LGBT visto desde la conexión PAM, el concepto de sexualidad integral del programa Success. Cuando el doctor alemán Magnus Hirschfeld, siendo él mismo un homosexual y denominado en su época el Einstein del sexo, desarrolla la teoría de la intersexualidad y escribe acerca de los estadios sexuales intermedios, hace una enorme contribución al mundo por el tema y los conceptos que él analiza. Sin embargo, es muy importante que siempre tengamos en cuenta la época, el momento, las creencias y el entorno histórico que se vive en el mundo cuando se presenta una teoría de este calibre. No hay duda de que si él hubiese presentado esta teoría hoy en día, sería tan solo uno más de los autores o estudiosos del tema, y seguramente pasaría desapercibido o no tendría el impacto esperado como resultado de su publicación. Mas debemos recordar que sus estudios y publicaciones tienen lugar en los albores del siglo XX, antes de que los nazis tomaran el poder en la Alemania, época en la que mantener relaciones sexuales entre dos hombres, obviamente en la denominación por género, estaba penalizado e incluso podían ser arrestados por su conducta misma que atentaba contra las buenas costumbres de la época. Incluso, actualmente algunos gobiernos aún catalogan a las personas de la comunidad LGBT como una simple ideología de género. Otros hacen referencia a la homosexualidad como algo patológico y se usan teorías psicológicas incluso para catalogarla como una enfermedad mental, y algunos otros simplemente la usan como una bandera de manipulación con la única finalidad de conseguir votos para permanecer en el poder. El hecho es que al día de hoy, 100 años después de sus publicaciones, todavía no acaba de considerarse total y plenamente la otra cara de la moneda, como en su momento lo estableció Hirschfeld, quien simplemente decía que algunas personas nacían con características que no encajaban en el modelo sexual social o heterosexual de acuerdo al argumento de donde parte para desarrollar su teoría de los estadios sexuales intermedios. Utilizando una metodología un poco diferente, pero con un enfoque similar, y partiendo de una visión espiritual, hago referencia al libro titulado El Plan del Alma, del autor Robert Schwartz, quien trabajó con una media docena de médiums y canalizadores espirituales para indagar, entender y comprender si es cierto que existe ya un plan elaborado por nosotros como espíritus, como almas, antes de encarnar en un cuerpo, a fin de elegir los eventos, las personas y las situaciones que se presentarán a lo largo de nuestra vida
a fin de aprender las lecciones necesarias para la evolución de nuestra alma. En lo personal, concuerdo con lo descrito en el libro. Por ello, es que los invito a leerlo para poder desarrollar sus propias opiniones. Sin embargo, la razón del comentario no es para establecer mi opinión personal, sino porque en el libro, uno de los casos presentados hace referencia a un chico que es homosexual y además de color. Nacido en los Estados Unidos, un país donde en la época en la que se desarrolla el relato, tiene ciertamente una gran aversión a las personas de color y además a los homosexuales. De acuerdo a lo explicado en el libro, la razón por la que el protagonista del relato elige esas condiciones de vida es porque deseaba aprender a desarrollar la compasión y el altruismo por los grupos minoritarios. Hago referencia a esta información porque yo sí creo que desde que nacemos ya contamos con características muy personales que suelen estar suscritas a nuestro ADN. Y explicaré mi teoría a continuación, pero sí estoy seguro de que nacemos con características personales que definirán nuestra vida y desde luego nuestra inclinación sexual. Por eso es que cambiaré el significado de las letras LGBT y en la visión de la conexión FAM, el significado sería: para L, libertad; para G, goce; para B, belleza; y para T, transparencia. ¿Por qué elegí estos significados? Comencemos con la libertad. Como seres humanos, somos miembros interdependientes de una sociedad en la que nos desenvolvemos. Debemos tener y actuar con total libertad para mostrarnos tal y como somos, sin temor de la opresión, la crítica o la agresión de los demás por ser como y quienes somos. Desde luego, siempre en total respeto a la orientación, ideas y comportamiento de las personas con quienes interactuamos en nuestro entorno cotidiano. El goce. Cuando nos expresamos con esa libertad, nuestra autoestima realmente es sólida, porque retomando la pirámide de Maslow, eso nos llevaría al nivel 5 de la misma con las características siguientes. Seamos independientes de la cultura general y de la influencia del entorno, observadores imparciales, adaptémonos bien a los cambios y tengamos menos miedo de la muerte. Seamos espontáneos, siempre comportándonos de forma simple y natural. Incluso si nos llegan a tachar de ingenuos o tontos, no lo somos. Simplemente nos comportamos así porque somos auténticos. Así, aun cuando no encajemos perfectamente dentro de los cánones sociales establecidos, tendremos una autoestima alta, sólida, firme, relacionada con la percepción que tengo yo de mí mismo, no la que los demás tienen de mí. Por ello me permito disfrutar de la forma en que expreso mi sexualidad sin temor a críticas, juicios o comentarios negativos. Solamente soy un observador que no se deja afectar por ellos. Por eso expreso mi sexualidad de forma sana, la sexualidad integral. Belleza. Los ojos son la ventana del alma. El brillo que se percibe en ellos cuando una persona es feliz es inconfundible. Es como mirar el rostro de una mujer embarazada. Su mirada es totalmente diferente porque es portadora de una nueva vida. Así, cuando vemos a los ojos, cuando observamos la mirada de una persona que es feliz, que está enamorada, que es segura de sí misma, porque podemos ver esa tranquilidad, ese brillo, esa armonía y esa paz que refleja su mirada, todo eso le da una gran belleza especial a todo su ser. Transparencia. Como resultado de todo lo anterior, es que yo ya no cargo con el equipaje de la culpa, la vergüenza por no poder expresar mi sexualidad en toda su extensión. Así, las personas a mi alrededor podrán ver totalmente a través de mí, provocando que inicie un ciclo virtuoso de libertad de acción, goce y disfrute de mis acciones y decisiones, con la belleza en todo lo que hago y la transparencia en mi vida, sin ser minimizado por la crítica de mis detractores, pero a la vez muy fortalecido por el amor de aquellos quienes me aceptan tal y como soy. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la conexión FAM?
Ya hemos platicado previamente que la conexión FAM es la conexión física, emocional, mental, material y espiritual que hacemos primero con nosotros y luego con nuestras parejas o con las personas en el entorno para encontrar la armonía perfecta en la expresión de la sexualidad y así poder despertar la Kundalini, esa energía que fluye desde la tierra ascendiendo hacia el universo y despertándonos espiritualmente a la sexualidad integral. Hoy examinaremos esa conexión física desde un punto de vista muy íntimo, muy personal, como un observador que es curioso de sí mismo, de sus acciones, de sus decisiones, de las sensaciones, los sentimientos, los gustos personales y las creencias. Si queremos conocernos, entonces tenemos que observar con detenimiento y descubrirnos, descubrir nuestras fantasías, nuestras ideas, los pensamientos que cruzan nuestra cabeza, las actitudes, las acciones y las preferencias, para luego describir todo lo que hemos descubierto relativo a nosotros mismos. Nuestra travesía inicia cuando somos jóvenes, inexpertos, ansiosos por conocer. En esa transición en la que nuestro sentir personal es que parece que a nadie le importa comprenderme, comprender mis inquietudes y necesidades de cualquier tipo. En ese momento justo, cuando los chicos del género masculino experimentamos erecciones aparentemente sin razón de ser, y en los momentos además más inoportunos, y las chicas del género femenino humedecen su ropa interior, igualmente al parecer, sin razón específica. Ya hemos dicho también que que la energía sexual es la más poderosa del universo, tanto que puede cambiar nuestras vidas radicalmente. Y en esta etapa de nuestro desarrollo, cuando estamos despertando, cuando estamos iniciándonos a la verdadera expresión de nuestra sexualidad, existe mucha curiosidad que queremos satisfacer de alguna forma. Además, así como existen los diferentes niveles intersexuales de cada uno de nosotros, o sea, el componente o porcentaje de energía masculina y femenina que hay dentro de cada uno, también existen los niveles de intensidad sexual. O sea, vulgarmente dicho, algunos somos más calientes, más fogosos, más ardientes o golosos que otros. Eso no es malo, simplemente es nuestra naturaleza y no debemos sentirnos avergonzados o agobiados por ello. Justamente eso es lo que queremos descubrir. ¿Por qué se nos puso dura la cosa? ¿O por qué sentí algo que escurrió y humedecí mi ropa? Pareciera que experimentamos un incontrolable ataque de deseo, pero no sabemos qué hacer. Justo aquí es donde iniciamos con la observación de lo que hablábamos previamente. Mencionaré como ejemplo mi caso particular. Yo me defino como un heterosexual, pero ¿cómo llegué a tan definitiva conclusión? Bueno, haré mención de mis recuerdos de juventud. Aclaro que es importante recalcar esta época de mi vida porque es cuando desperté a la sexualidad y por lo tanto es el momento en el que inicio la exploración de mi orientación sexual. Mis recuerdos son muy claros de lo que sí me excitaba y de aquello que no provocaba ninguna reacción a mi gallardo amigo. Cuando somos adolescentes, participamos en un sinnúmero de actividades, tanto con miembros de nuestro género como del género opuesto. Y es aquí donde debemos estar 100% muy atentos a todas las señales posibles y observar con detenimiento cómo reacciona nuestro cuerpo a los estímulos del medio circundante. Utilizaré algunos ejemplos simples. Debo aclarar que este concepto está planteado desde una visión de un chico joven. Sin embargo, no importa nuestra edad. A veces cuando somos adultos, cuando somos jóvenes mayores, como incluso como adultos ya hechos, descubrimos que nuestra inquietud realmente no era ser heterosexuales. Así que observen y escuchen. Cuando salimos a practicar deportes, ¿qué nos provoca un cierto grado de excitación sexual? Entendiendo excitación sexual como las que sentimos en la entrepierna, justo antes de que la excitación física sea palpable, visualmente imposible de ocultar,
o cuando sentimos ese leve fluido líquido, el momento en que nuestro corazón se acelera, nuestro rostro enrojece, empezamos a tartamudear, es cuando vemos las piernas o el cuerpo de alguna de nuestras compañeras que nos gustan y que como estamos en deporte las vemos en shorts o falda muy corta, o al ver las piernas de alguno de nuestros compañeros. Vemos que empiezan a salirles los vellos o quizá empiezan a tomar ese cuerpo masculino. ¿Qué nos genera? ¿Cuál es nuestro género? ¿A quién estamos viendo? ¿Es alguien del mismo género o del género opuesto? ¿De quién estamos cerca cuando sentimos ese delicioso cosquilleo? Asimismo, cuando estamos practicando los deportes donde existe un contacto físico directo, de piel a piel, de cuerpo a cuerpo, como por ejemplo el básquetbol, el fútbol, la lucha grecorromana, o simplemente estamos jugando encantados, coleadas, etcétera, y hacemos ese contacto físico, el tocar las manos, los brazos, la piel de nuestros compañeros del mismo género, sentimos esa adrenalina que recorre nuestros cuerpos al tocarlo, sentimos ese cosquilleo en la entrepierna, ¿existe algún tipo de excitación o satisfacción emocional? ¿O simplemente sentimos la piel de nuestros compañeros como cuando nos sentamos con el roce de la banca o de la pared? Ahora estamos en los vestidores de un club. La desnudez nos rodea por todos lados. Nos sentimos entonces atraídos, estimulados o excitados por alguien que es de nuestro mismo género. ¿Hay alguien a quien se nos antojaría abrazar, besar e incluso con quien tener un encuentro sexual? La minuciosa observación de nuestras reacciones corporales nos van a indicar de una manera muy sutil, pero a la vez muy clara, de en qué porcentaje de la escala de heterosexualidad nos encontramos. Afortunadamente, se trata de una conversación que llevamos a cabo con nosotros mismos. Por eso es que no existe manipulación o coerción de ninguna persona ajena que nos diga que deberíamos adoptar tal o cual orientación sexual. La confiabilidad se basa justamente en que es una observación minuciosa y detallada de mis reacciones en mi cuerpo a los estímulos sensoriales y visuales que recibo cuando estoy en contacto con miembros de mi mismo género o del género opuesto. Solo quiero hacer una observación especial. Consideren que es muy importante tomar nota de estas reacciones durante un periodo de tiempo suficiente para estar plena y totalmente seguro que de estas señales son las correctas. Se dice que para adquirir un hábito hay que repetir una misma acción por lo menos durante 28 días seguidos y sin interrupción alguna. Por ejemplo, lavarnos los dientes. De la misma forma, yo recomiendo una observación constante e incluso tomar algunas notas en mi diario personal por esos mismos 28 días, para tener un claro panorama de cuál es mi verdadera inclinación sexual, cuáles han sido los momentos, las situaciones, las personas, los lugares e incluso, ¿por qué no?, las fechas donde he sentido esa atracción sexual por alguien que es de mi mismo género o del género opuesto, o ¿por qué no?, incluso por ambos. Recomiendo esto porque independientemente de mi inclinación sexual personal, debo estar plenamente seguro de esa inclinación, porque es así como voy a expresar mi sexualidad en el futuro y quiero disfrutarlo al máximo y rodearme de las personas que son similares a mí para experimentar, para gozar de una sexualidad integral. Por eso previamente hablamos de la libertad para expresarnos y la transparencia de nuestra orientación. Entonces, esas personas similares a mí se van a acercar con toda confianza, sin reparo. Por ello, esa conexión emocional con nosotros mismos debe también ser monitoreada a detalle. Lo que cambia aquí es la zona del cosquilleo. Las mariposas o la excitación que sentimos en nuestro cuerpo, en lugar de sentirlos en la entrepierna, los sentiremos en el estómago. Se dice que existe una conexión neuronal directa entre el estómago y el cerebro, que les servía a nuestros antepasados para su supervivencia cuando se encontraban en severo peligro. Pues esa misma conexión ahora nos hace sentir una emoción de satisfacción cuando vemos, escuchamos el nombre
o tenemos alguna relación con una persona que nos atrae tanto física como sexualmente. Y ni siquiera es necesario que exista un contacto físico. El mero recuerdo, la imaginación, la fantasía del ser deseado nos provoca esa excitación. Y desde luego los síntomas como las típicas mariposas en el estómago, la sensación de calor que recorre todo nuestro cuerpo cuando pensamos en esa amada persona. Y por supuesto la excitación física que su memoria nos produce. Son justamente estas dos conexiones, la física y la emocional, las que utilizaremos para identificar, comprender y afirmar nuestra orientación sexual y el determinado grupo en el que nos integraremos a fin de disfrutar de la sexualidad integral. Y precisamente porque estas conexiones serán nuestras aliadas, es ahora que debemos abordar el tema de la masturbación como parte fundamental de esa búsqueda de identidad sexual. Independientemente de nuestro género y orientación a determinado grupo, todos los seres humanos somos tanto activos como pasivos en la expresión de nuestra sexualidad. Dicho de otra forma más coloquial, sería ejercer el control, la guía y la dirección o la iniciativa durante las relaciones sexuales. Por ejemplo, de una forma verdaderamente muy simplista, ya que esta es una posición mundialmente utilizada. Independientemente del grupo sexual al que pertenezcas, utilizaré la posición del misionero como muestra del control. Desde luego que la pregunta, cuando hablo de esta posición, es, ¿nos gusta estar arriba o nos gusta estar abajo la mayor parte del tiempo? Y aclaro que es la mayor parte del tiempo, porque también ocasionalmente podemos cambiar la ubicación en la posición. Pero hablando de ese 90 o 95% del tiempo, ¿qué es lo que más nos gusta, nos encanta? ¿Estar arriba o estar abajo? Y ahora que hemos respondido a esa pregunta, la siguiente sería, ¿y por qué nos gusta estar arriba o por qué nos gusta estar abajo? Recuerden que les he mencionado previamente que debemos ser como niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Debe ser nuestra pregunta favorita. Resultado de una observación constante, continua, interminable de nuestro comportamiento, nuestras reacciones, emociones, sensaciones y sentimientos. ¿Por qué es tan importante saber si nos gusta estar arriba o abajo? Esto está directamente relacionado con la forma en que vamos a disfrutar de las relaciones sexuales. Y por eso es que la masturbación es una forma intuitiva de comenzar a definir cómo somos, activos o pasivos. La masturbación no solo debería ser el hecho de acariciar mi órgano sexual para alcanzar el orgasmo. Tiene que ser, debe de ser mucho más que eso. Incluso al masturbarnos, debe existir una conexión con el objeto del deseo. Pero antes de esa conexión, yo debo ser capaz de identificar, y aquí por favor tomen nota, cuáles son las zonas erógenas de mi cuerpo, cuál es la fuerza o la intensidad de la caricia que más me motiva. De esas zonas erógenas, ¿cuál o cuáles me provocan muchísimo más placer? ¿Qué factores externos me ayudan a conectarme con mi placer? ¿Cómo? O más bien, ¿qué elementos utilizo para provocarme placer? ¿Necesito de algún juguete sexual para tal efecto? ¿O simplemente con mis manos? ¿Cómo debe ser mi estado anímico para ser capaz de provocarme placer? Debo enfocarme en alguna ayuda visual, como por ejemplo la fotografía de una persona totalmente desnuda, una revista pornográfica, utilizando la lencería o vestuario provocativo de acuerdo al género que me corresponda. ¿O es posible que tan solo con mi imaginación pueda alcanzar el placer que deseo? ¿Necesito escuchar o hablar lenguaje sucio para estimular mi libido? ¿Cuáles son las razones por las que tomo la iniciativa de autoestimular? ¿Me masturbo aún a pesar de tener relaciones sexuales con una pareja? ¿Por qué lo hago? ¿No me satisface plenamente? ¿No tengo una frecuencia de relaciones acorde a mis necesidades? ¿Tengo fantasías con otra persona? Bueno, realmente existen muchísimas preguntas que debo hacerme para comprender cuál es mi estado ideal tanto para masturbarme como para tener relaciones sexuales con una pareja. Y en esa búsqueda de las respuestas a todas estas interrogantes aparece la respuesta a si yo soy activo o soy pasivo. Ustedes podrán identificar, porque observando esas respuestas podré comprender si a mí me gusta tomar la iniciativa,
si me gusta que alguien más la tome, si soy posesivo o controlador, o si soy tímido, accesible, etcétera. Habiendo encontrado la respuesta a estas interrogantes, entonces puedo proceder a establecer las otras conexiones. La mental, analizando, ¿me admiro? ¿Cuánto me admiro? ¿Realmente me admiro? ¿Soy la persona que aspiro ser? ¿He logrado las metas que me propongo? Etcétera. Y la material, por ejemplo, ¿disfruto de la abundancia material que merezco? ¿Disfruto de ese perfume que me pongo para que los demás lo huelan? ¿Disfruto de la ropa que utilizo? No sé, hay muchas preguntas. Y en conjunto con la física, la emocional y la espiritual, ¿cuál sería entonces mi frecuencia vibratoria? ¿Soy constante en un estado anímico positivo? ¿Soy un sube y baja de emociones? ¿Cómo me expreso en mi lenguaje cotidiano? ¿Cómo es mi lenguaje corporal? ¿Soy amable y respetuoso con los demás? ¿Me quejo constantemente de todo? ¿Soy criticón de los demás? Hay mucho trabajo por hacer. Alcanzar la sexualidad integral requiere de una preparación completa, de ejercicio, alimentación, flexibilidad, etcétera, y también de muchas interrogantes que resolver, de todo tipo. Pero siempre la interrogante más importante es, ¿yo me amo profunda y verdaderamente tal como soy o debo cambiar para conseguirlo? Y con esa energía maravillosa que se desprende del verdadero amor propio, de la verdadera transparencia, de la libertad, del goce y de la belleza que llevamos cada uno dentro de nosotros. Les pediré que por favor cierren los ojos, aspiren profundamente 2 o 3 veces y recuerden con todo lujo de detalle, evocando hasta la más mínima expresión de la atmósfera, la iluminación, el sonido, el aroma, la temperatura, etcétera. ¿Cuál ha sido la experiencia sexual más gratificante y maravillosa de sus vidas? Y pregúntense, ¿qué hice también en la vida como para merecer tan enriquecedora experiencia? Recuerden que estaremos a sus órdenes a través del WhatsApp número 56 15 55 7907 y comencemos a transformar nuestras vidas y la de aquellos en nuestro entorno para convertir este mundo en un mejor lugar para vivir a través de la deliciosa y extática experiencia de un intenso orgasmo lleno de amor cada día. Muchas gracias por su tiempo y su participación. Si existen preguntas, este sería el momento ideal para responder. Y si no hay en este momento preguntas, recuerden que estamos disponibles a través de nuestro canal de YouTube o Facebook. Que tengan un orgásmico fin de semana. Hasta luego.